felicidad estar acá con un día de viento, grabando este segundo episodio con mucho agradecimiento porque hemos tenido unas devoluciones hermosísimas de quienes escucharon el primero. Acá estamos con un día ventoso, tomando mate. Hoy no estamos tomando vino. La que sí vino es Maga Fritz, Vino a mi la amiga. ciudad. Hola, hola. Hola amiga, Fer. ¿cómo estás? Hola Fer y hola a todos los que nos estén escuchando, cuando sea que nos esté escuchando. Este podcast se llama Soy Orgullo y es la excusa para una charla entre amigues, hablar de arte, de psicología. Hoy tenemos un temón. Hace 10 años que nos conocemos, un poco más. Hemos hablado de esto hace 10 años, ¿no, amiga? Durante 10 años. Durante 10 años. Es bastante difícil acotarlo a un episodio, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a intentar, al menos la excusa es poner palabras que quizá no están dichas cotidianamente, porque el tema de hoy es... Vínculos sexoafectivos, Muy bien. queer. Exactamente. Vínculos sexoafectivos queer. Bueno, bienvenidos al episodio número 2. La pregunta del episodio es: ¿qué será un vínculo con alguien? ¿Cuándo comienza uno a crear un vínculo con esa Una persona dinámica, que conoció en tal situación? Sí, yo creo que además los vínculos son... El ser humano es complejo. Los vínculos más y los vínculos LGBTQ creo que le agregan una complejidad mayor, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos sentís que hay algo...? A mí lo que primero me resulta como separación de lo que sería un vínculo dentro de la heteronormativa es que debemos descubrir si la otra persona es bi, es gay, es lesbiana, es hetero. Tenemos que hacer un descubrimiento, tenemos que dar unas señales, ver si hay una repercusión, si abrimos una puerta, si nos dejan entrar. El Y famoso radar. Claro. ¿Se prende el radar o no se prende? Para la gente hetero que nos escucha, que ha sido bastante, y Sí, obviamente le muy damos bien la ahí. bienvenida con muchísimo amor, porque es muy necesario que para poder hablar de las cosas que nos pasan como minoría, tengamos una escucha de los héteros Inclusiva, también. ¿no? Los necesitamos. Recuerdo la marcha que hicimos el año pasado, donde muchas amistades hetero se sumaron a raíz de los dichos que había, de los discursos de odio que había en la política y en los medios, y bueno, hicimos una marcha y había mucha gente hetero y se agradece doblemente, ¿eh? Doblemente. Bueno, lo primero que se me ocurre de diferencia con un vínculo heterosexual del vínculo queer es saber si esa persona nos va a corresponder o incluso en otras épocas podría haber reaccionado violentamente. Yo recuerdo tener 20 años. Han pasado algunos años, estoy hablando del siglo pasado, digo yo, ¿no? A lo Titanic, han pasado 84 años. En el episodio 1 hablamos de salir del closet, pero una vez que uno salió del closet, que uno ya está definido, le gusta una persona, en el caso mío pasó con un compañero del conservatorio de música, y en ese momento todavía dentro del mundo de la música es lo que digo siempre, si no es que sigue existiendo, había una cosa muy masculina que dominaba la escena, claro. la escena, los escenarios y demás. Y estudiamos música y bueno, yo
además de ser mi compañero del conservatorio, éramos amigos y ¿Él sabía que vos eras gay? se lo dije inmediatamente después, le dije que él me gustaba. Y Esa fue la primera ese, experiencia, digamos, el primer intento de tener un vínculo. ese fue el primer intento de tener un vínculo dentro de un contexto donde nosotros todavía no nos podíamos casar, no podíamos andar de la mano por la calle. Parece que estoy hablando del medioevo, pero fue hace 15 años. Y 15, 20 años. Que es un montón. O sea, hubo grandes cambios, creo, ¿no? Sí. Hubo cambios importantes que hay que defender, porque tampoco Y que hay que creo que, sostener, claro. claro, tampoco creo que están tan afianzados. No sé si hoy salir de la calle, agarrarse de la mano y demás es tan seguro. Ojalá que sí. Y en ese momento, en mi ilusión, pensaba que con 20 años yo podía tener la misma historia que un heterosexual, es decir, decirle a alguien que me gustaba, me dijera que sí o que no, pero empezar a crear algo ahí. Bueno, mi amigo es hetero, por lo cual nada, todo bien, pero no tuvimos ningún problema en continuar con la amistad. Bueno, eso es... Pero ese fue el primer intento. Ahora, mi pregunta es, Maga, eh, ¿cuándo comienza a ser un vínculo? Es decir, me tengo que ver cuántas veces me tengo que ver con alguien, qué Y tiene que suceder eso ahí. creo que sigue los mismos... la misma trayectoria que un vínculo heterosexual, ¿no? Como de por sí estamos en una era complicada, ¿no? Como en términos de vínculos, con las redes, con la cuestión de las historias, del me sigue, del me gusta, de todo eso genera ahí como una expectativa, hay mucho consumo también, ¿no? Como como hay como una búsqueda, incluso en esto de las aplicaciones, ¿no? Como un poco casi descartable, ¿no? Creo que, por lo menos en mi opinión, que soy fiel defensora de los vínculos con compromiso, ¿no? Con compromiso, con intimidad, con un cuidado de uno y del otro. Creo que ahí se empieza a hablar de vínculo, pero no es algo que se pueda asegurar de antemano, ¿no? Pues yo creo que más allá de que banco muchísimo el hecho de que nos podemos casar, y espero que siga siendo así, me parece que el tema del matrimonio y de la promesa, ¿no? De amor eterno, de hasta que la muerte nos separe, es algo que se ve. Yo siempre digo que en mi historia me gustaría casarme después de haber atravesado toda esa historia de amor, ¿no? Como es como un símbolo de, bueno, mirá a dónde llegamos. Ahí, para mí, es una construcción. O sea, el amor es una construcción y a veces hasta un trabajo, ¿no? Como que hay que poner Ujú. ahí, hay que hacer acuerdos. Sí, Pero bueno, me parece que sí, le agrega un componente, por lo menos en mi historia también, me pasó un poco esto que decís ¿cómo eh, comenzaste ese primer vínculo que yo no sé si ya fue un noviazgo o cuándo pasaste del sexo casual? Porque también podemos tener sexo y tener un vínculo sexual con alguien que se va a transformar en afectivo a medida que tengamos encuentros, pero que quede ahí. Yo he tenido también ese tipo de vínculos sin ser pareja, sin que seamos claro. novios, ¿no? Que creo que se da más entre chabones eso, Ujú. ¿no? Esto es algo que hemos hablado mucho Antes se de le decía un nombre horrible, pero cuál. bueno, estamos acá para que contar un nombre, cómo es, ¿no? ¿cómo se le decía? Amigarche, porque era una mezcla entre amigo y garche. Sí, creo que se sigue No, usando. no, Chongo está ahora, el chongo, el no me chongueo. parece una palabra cariñosa, preferiría otra, pero no sé cuál. A veces faltan palabras, ¿no? Para Sí, creo que es definir. difícil. A mí me ha costado mucho. Me acuerdo que al principio, cuando yo pasé muchos años, distintas parejas, pero casi te diría la mitad de mi vida estuve en pareja, Ujú. y me costaba mucho contarlo y hacía un esfuerzo enorme que después de tanto ya internalizado me salía en automático, que hablaba de pareja y lograba no ponerle artículos. Él, Mm. la, entonces el otro, la otra, la persona con la que hablaba, si no conocía mi historia, podía suponer tranquilamente que yo estaba con un flaco, ¿no? Como, Ujú. justamente porque me costaba todavía
por la misma sociedad El artículo, el artículo, ¿no? Como el decir, salgo con una mujer, soy mujer y mm, salgo con una mujer. la necesidad de nombrar, de poner en las palabras correctas para que eso, si bien existe, pero el ponerle la palabra lo hace Claro, visible, le da una entidad, le da otra importancia. sí, sí, decir mi novia, por ejemplo, Ujú. años me llevó. Por eso decía mi pareja, ¿no? Que es como, puede ser hombre, Ah, mujer. Eh, usamos el más, término mi más neutrales, ¿no? pareja, Como fue usado por décadas dentro de la comunidad para para obviar tratar, situaciones, claro, para evitar exacto, situaciones sí, tensa, conflictivas, sí. sí, Pero sí. bueno, terminamos como esto, invisibilizándonos, Para ¿no? Como, evitar caras mm, raras, ¿no? casi que es como un Opiniones, cuidado al otro, ¿no? Algo como que el otro no se sí. incomode, que Ujú. en realidad, Y en eh, determinado momento tomamos incomodar como una parte de apropiación, de devolución de esa incomodidad que nos hicieron sentir tanto tiempo. sí, como el efecto contrario, ¿no? Como El el efecto lado B, contrario, sí, la otra incluso cara. en palabras que son usadas históricamente como agresivas para la comunidad, como por ejemplo puto, cuando uno las dice, adquiere el poder de crítica hacia el otro. O cuando uno le dice al otro, bueno, está bien, hetero, Mm, ¿no? Como sí, remarcándole que quizá lo que el otro dice, qué puto es eso, qué hétero que es eso. Entonces, si bien es una ridiculez el hecho de las etiquetas, existen todavía, sería muy difícil de pensar un mundo sin etiquetas. sin etiquetas. Entonces, estamos viviendo en un mundo con etiquetas. Podemos desear lo que sea, pero estamos acá y Sí, que nos... todavía las palabras tienen un peso significativo en la construcción de la realidad, de la vida de una persona. Ni hablar desde que estamos en las etapas de niñez, adolescencia, Bueno, ahí es un donde trabajo grande que hay que hacer, que se siempre viene. te afecta igual, ¿eh? Tengas la edad que tengas, Sí. ¿Sabes qué? Me el... hiciste acordar de algo, justamente de la niñez. Ujú. Bueno, yo trabajaba ahora, quizás vuelva, pero soy acompañante y en una En el escuela, contexto escolar. claro, Sí. en una escuela me pasó que estaba acompañando a un nene en séptimo, nenes de 12, 13 años, Mm, creo que son más o menos. Em, Nada, ya había atravesado unos cuantos meses y un recreo, dos nenes, un nene y una nena, se me acercaron y me preguntaron así como que con cierta timidez y mm, nerviosismo si me gustaban las mujeres. ujú, A lo cual a mí en el momento me puso en un apriete, porque digo, bueno, sí, o sea, me gustan las mujeres. Ahora, es raro tener que decírselo a un nene, porque abrís ahí como una cuestión, mm. yo cómo llega esta información después a las casas, y yo misma me daba cuenta que en toda esa reflexión estaba siendo prejuiciosa conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Digamos, bueno, y pasó que en el momento no me acuerdo bien cómo salí de la situación, y después se lo comenté a la docente en un intento de, che, está bueno que hablemos de estos temas en Ujú. esa edad, y la seño los llamó, les mandó una nota Mm. y Una los, nota. una nota y los trató de irrespetuosos. Y los Ajá, nenes vinieron a pedirme disculpas claro. y fue toda Porque una situación que hablaron dejó de lo que no se de lo tiene que que no, hablar, claro. de lo prohibido, ¿no? Mm. Pero además, claro, como si me hubiesen faltado el Sí, respeto por sí. hacerme esa pregunta. Y en Ujú. realidad es la curiosidad de los chicos. Sí. Pero me hizo pensar mucho en esto, ¿no? En cómo uno mismo termina como teniendo un prejuicio, ¿no? De un tema que debería hablarse con mucha Estamos naturalidad. imbuidos en la heteronormativa todes, así que es muy común que nosotros también eh, nos sea difícil salir de ese territorio que se nos ofrece en la dialéctica cotidiana, ¿no? La seño hizo lo mejor que ella Sí, creía, yo creo que fue con buena intención, ¿eh? sí, y aún Pero así estuvo muy mal, ¿no? sí, y los nenes, pobres, que vinieron a pedirme disculpas. Claro, claro, Y claro. yo, bueno, tratando de hacerles entender que estaba bien, que me lo Claro, y además pregunten, uno ¿no? Como, presupone que en la familia de esas niñeces hay
una familia hetero, ¿no? Se presupone eso como una norma. Volviendo a los vínculos, te quería Sí, preguntar sobre algo ¿cuándo se empieza a construir un compromiso? Vos nombraste hoy la palabra acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo, ¿cómo se establece? Desde la palabra, bueno, se sobreentiende a partir de ahora que, ¿no? sí, para mí, bueno, pasa mucho en los vínculos LGBT que a veces, y me ha pasado, y sí, conozco mucha gente que le ha pasado, que una de las personas, digamos, lo asume, salió del closet, como Ujú. diríamos, tomando el primer episodio, y la otra no. Y ahí se genera toda una cuestión ambigua, bastante... ¿Cómo se convive? ¿Se Y puede construir un vínculo ahí con esa asimetría? es difícil porque es pedirle al otro que te reconozca como Ujú, pareja, y también son los tiempos del otro, ¿no? O sea, es como, pero a su vez, si uno, digamos, se propone una relación, un vínculo, bueno, obviamente que habrá un tiempo donde quizás es lógico que eso no salga a la luz, digamos, no se ujú. oficialice, como se diría, pero creo que llega un punto que si hay ahí como una simetría en eso, uno sí y el otro no, y está ahí, ¿no? Como en la cuerda floja. Más que nada por el hecho de las familias, ¿no? Uno quizás cuando entra en una relación donde ya hay cierta construcción, involucra a las familias, las amistades. ¿Y qué pasa cuando el otro no lo quiere contar? Eh, Pasás a ser como un NN, ¿no? Como Ujú. o la amiga que está siempre, ¿no? Como siempre la amiga que se queda a dormir. Y se hace difícil, porque eso afecta, va directo a las bases, ¿no? A la confianza, al compromiso. Uno Em, siempre tiene la opción de agarrar el volante y agarrar un caminito de tierra y ir por otra ruta, ¿no? sí, Y pero bueno, a decir, veces bueno, el corazón se resiste un poco, ¿no? se resiste, sí. También, bueno, hay que ver dónde te metes, ¿no? Bueno, Eh, en el primer episodio, cuando yo te pregunto, ¿hay para salir del closet un momento adecuado? Vos me dijiste no. Hay que salir porque es algo que urge. Y ¿Sabes? bueno, quizá uno espera que el otro, al decir estoy construyendo algo con esta persona, pueda dar ese impulso. Si no lo da en una determinada cantidad de tiempo, supongo que bueno. En la Claro, es como un clandestinidad plazo, ¿no? 50%, 50-50, ¿viste? Claro. Es muy difícil de estar. Sí, sabes que yo, de hecho, lo primero que escribí, Ujú. que fue un cuento bien autobiográfico, que se llamaba La pizarra y el velo, que habla de eso, Me encantaría de... que lo vuelvas a compartir en nuestras Ah, redes. sí, sí, se puede, se puede. Si quienes escuchan Tiene... aún no nos siguen en Instagram, estamos como Soy Orgullo y también pueden seguirnos obviamente en nuestras cuentas, que que decimos más o menos las mismas cosas. exactamente, en mi caso hay un poco más de música, en tu caso un poco más de escritura y de psicología, pero también compartimos lo del podcast y nuestra vida, que es Fernando Peli y La maga en Cleta. así que también, O si, sí con tinta. o si con tinta, si quieren seguirnos más allá del podcast, estamos. Me parece una buena idea, sí, volver a traer este... El relato, ¿no? Sí, sí, que fue justamente el hecho de sentir que no había un lugar, no había un reconocimiento. Y bueno, jugué un poco con... Hay toda una historia que sí, lo cuento después se va a entender, pero con esto de quedar en un lugar escondida, ¿no? Como si estuviésemos cometiendo un delito. Ujú, Y la realidad es que, como decís, me fui, me tuve que ir, porque no me quedaron opciones. Es difícil lidiar con esa falta de construcción, justamente. ujú. Eh, Hablábamos de acuerdos, ¿no? Y pienso las opciones y las primeras que se me vienen a la cabeza, todas discutibles. mm, Si hablo de monogamia, digo, obviamente el amor no es posesión, la propiedad privada no se aplica a una persona, pero hay algo ahí que si yo me declaro cuando estoy en pareja absolutamente monógamo, aunque esté un poco vintage, somos dos. eh,
Y cuando no estoy en pareja, nada, por eso no estoy en pareja, ¿no? Pero estoy como me muevo ahí, ¿no? Pero también hay que reconocer que está el poliamor, las relaciones abiertas, Viste que hubo como un boom de eso igual. la pareja sexual mantenida en el tiempo, con el cual vas conociendo y compartiendo cosas también y construyendo. Eh, y me da la sensación, ahora quiero que des tu opinión al respecto de este abanico de acuerdos, es porque me imagino que hay que ceder, que hay que renunciar a algunos artículos del Claro. contrato, ¿no? Algunas cláusulas, hay que leer la letra chica Las bases y que condiciones. claro, claro, claro. Y que el éxito o el fracaso no depende del formato del acuerdo, sino que dependerá de la construcción de ese acuerdo. Es decir, bien, vamos a hacer un vínculo poliamoroso, vamos a tener sexo, pero vamos también a tener una cena, vamos a lo que sea. Em, ¿Qué podemos Hmm. decir de los tipos de acuerdos? Vos decías recién que estuvo como de moda una Hubo, sí, una revolución, ¿no? revolución Un cuestionamiento de la monogamia. sí, un poco caducó, ¿no? Como fue así como un sacudón hace Ujú, 2, 3 años y va, creo que es desde mi lectura, ¿no? ujú, Obviamente no hay un estudio basado en eso, pero ujú, sí me parece que en los vínculos queer, porque esto que decís es ujú, real, pero mm. también se da, ¿no? Hoy en los vínculos heterosexuales, ¿no? Como es una cuestión vincular general. Es más, si te voy Eh, a sumar un aspecto que a mí me está volando la cabeza, si bien estamos viviendo en un momento muy conservador en muchos aspectos, los heterosexuales están permitiéndose, por eso hay tanta bisexualidad, y yo creo hoy que nunca hubo tantas personas bisexuales dentro del colectivo LGTBQ, porque, ¿qué hago yo? Las incluyo dentro del espectro queer porque ya hay una apertura. sí, Y nunca hubo esa apertura, ese desarme que incluía la heterosexualidad, decir, bueno, esto es para procrear, tener una familia, ser binarios y etcétera. Y hoy con hijes y todo, parejas que deciden disfrutar, abrir la pareja, probar cosas que generacionalmente quizá era impensado, al menos hecho desde un acuerdo claro. blanqueado, hablado, ¿no? La palabra puesta en la pareja. Es Sí, muy sí, importante esto de poder hablarlo. es que creo que parte de ahí, ¿no? Los acuerdos se Mm. logran también viendo qué le está pasando a cada uno. Pero bueno, creo que siempre lo que no puede faltar en este tipo de acuerdos es el respeto, ¿no? El respeto, digamos, que lo que suceda, lo que se proponga, sea algo consensuado. Bueno, ahora que decís el respeto, la responsabilidad afectiva va muy ligada, que también fue un par de palabras Sí, que empezaron a que empezaron a aparecer. sonar fuerte y que estamos aprendiendo todavía sobre eso. Es muy nuevo. Sí, bueno, por algo aparecen, ¿no? Estos Ujú. términos también. Vienen a traernos justamente la realidad, ¿no? Lo que está pasando. O sea, si se habla de tanto de responsabilidad afectiva, tanto de amor propio, tanto de autoestima, bueno, es porque quizás fueron pasando cosas que nos dejaron en lugares Y cuando se empieza incómodos, a ¿no? ver, Como, sí, cuando se empieza a hablar, reconocemos en nuestro propio pasado histórico de las relaciones sexoafectivas que hemos tenido, yo no tanto en pareja como vos, he estado mucho más soltero que en situación de noviazgo, pareja, y he tenido vínculos así como intermedios, ni novio, ni mm, sexo casual, sino sostenido en el tiempo. Pero la importancia porque uno empieza a ver con el diario del lunes, como decís vos, empezás a ver 10 años para atrás
Y tampoco digo para autocastigarse con un látigo, porque por ahí pasamos al extremo de estar como muy reaccionarios ante cualquier desliz o detalle, porque tuvimos que deconstruir y repensarnos en la responsabilidad afectiva. Y quizá pensamos 10 años atrás y dijimos, con esta pareja hubo cosas que hice mal, que hoy obviamente no las haría, pero hace 10 años atrás no se hablaba. Y el hecho de poderlo hablar te hace evidentemente reflexionar y la historia acá es mejorar. Yo creo que nadie nace con responsabilidad afectiva, Venís como en ni sin responsabilidad como con afectiva, ¿no? apéndice. Se va formando y cuanto más palabra se ponga, cuanto más se lea, cuanto más se encuentren canciones, podcasts, películas, ficciones, podemos reflexionar sobre eso. Hace poquito vimos La vida de Adele. Escribiste un Ay, texto precioso, a mí me encantó, con ay, esa gracias. mezcla. O sea, a mí me gustó también. Yo soy bastante crítica con lo que escribo y hay Ujú, veces que me gustan más que otras, pero En realidad en ese texto quería hablar bueno, de lo que hemos hablado después de ver la peli, de la pasión, ¿no? Que es ujú, algo muy em, típico, diría, en las relaciones entre mujeres, esta cosa no se da siempre, pero cuando se da es ujú, bastante explosiva, ujú, de la cuestión bien física, ¿no? Como una conexión casi simbiótica, ¿no? Pegajosa, como que se desdibujan ahí los límites de una y de otra. Yo me acuerdo que, no sé, tendría 11 12 años, todavía no sabían, o sea, a mí primero me gustó, creo, bueno, ahora con el diario del lunes lo reveo, pero primero me gustaron los varones. Digo, antes de eso incluso, me acuerdo que un día estaba en la playa con mi vieja y había una pareja de mujeres y ella me dijo algo así, fíjate por qué será que me quedó, ¿no? Porque yo no tengo buena memoria, pero hay detalles que me acuerdo. Habría que ver si realmente fue tan así. Si lo está escuchando mi vieja, después me lo ujú, confirmará. Pero me dijo algo así como que las relaciones entre mujeres eran posesivas, patológicas. ujú, Y la realidad es que hoy, que las transité, ujú, no te digo que todas mis relaciones fueron así, pero he pasado por ahí y ujú. lo veo. Y hay algo, creo que tiene bastante que Sí, ver con... funciona con el prejuicio, pero en el caso, a veces el prejuicio acierta y a veces no. Pero digo, Obviamente, uno siempre habla, bueno, mayormente pasa esto. claro, Es como generalizaciones, decir, las ¿no? relaciones hetero funcionan bajo el sometimiento de la mujer. Bueno, mayoritariamente Claro, pasó, sí. no es una cosa extraña decirlo. Ojalá no pase, ¿no? Pero, Sí, pero creo que hay algo de real, más allá de que, como decís, ujú, es un prejuicio y son generalizaciones y no siempre pasa, pero sí pasa mucho quizás por el mismo hecho de dónde venimos, ¿no? De la clandestinidad, de ujú, lo prohibido, de tener que andar ocultándote, de lo difícil que cuesta incluso asumirlo. Después se genera ahí como, bueno, una cosa de posesión, ¿no? De mm, celos, de mm, control, ujú. em, que bueno, a veces eso justamente hace que la relación no sea posible, ¿no? Como, Hablabas de la pasión como un especie de gancho del que no nos podemos esa cosa desenganchar, enigmática, ¿no? ¿no? Como casi una droga, ¿no? Una Sí, especie que de... aparece en la película de la vida de Adele, como en tantas otras ficciones, y también lo que aparece en la vida de Adele es la asimetría, una asimetría intelectual, una asimetría económica, que, de edad también, de ¿no? Como, edad, ¿no? Eh, hasta podríamos decir ideológica, piensan de la sociedad y de la vida, tienen las sí, de dos una distintas... visión completamente distinta. Y además de plantear esa asimetría que yo pienso que se sostiene mucho porque hay una pasión desbordante a nivel sexual y a nivel piel, se podría también decir, que las atrapa, que las junta como imanes, ¿no?
Una cosa Yo, así magnética. Como... yo pensaba primero en lo difícil que es cortar ese Uf, magnetismo cuando uno dice, esta relación me está haciendo mierda, ¿no? Por esto, por esto, por esto, pero tengo mucha piel. Bueno, no es suficiente. Y pensaba en los griegos, voy a volver a a los griegos acá llega el momento, cada capítulo. eh, momento cultural. en que tenemos en la sociedad actualmente occidental una palabra, amor, compleja, indescifrable, un terreno amplio. Los griegos tenían cinco, para Platón la más importante era la admiración, Va muy era, de la mano. claro, la filia, ágape, la filautía, el estorge, el eros, que eran, bueno, el eros era la pasión, la piel. Después tenías otro que era más un amor de amistad, el respeto, el humor y la admiración. Entonces, esos cinco parámetros, cuando uno está construyendo con alguien, está bueno autopreguntarse Mm, ¿qué de esas cinco cosas tengo? Porque hay algo que no caduca con el tiempo, que es la admiración. Las sí, que si cinco se son cae, importantes. sí, yo creo que cualquiera de esos aspectos que se caiga, ahí ya tambalea, ¿no? Ujú. Una relación sin admiración, un vínculo, es bastante difícil de sostener sin la cuestión pasional. No hay nada más También es, atractivo y imperecedero que la admiración. Que el otro tenga una vida que a mí me interese. No hay nada más atractivo que eso. que a la persona misma le interesa, ¿no? Como una cuestión. Que lo Mira, yo te viva. voy a traer un término Sí, japonés, bueno, sí. capaz que Ah, coreano, pero bien. Ok. el ikigai, el Ah, propósito, el sentido de la vida. Que una persona tenga un ikigai, sí. creo que enamora, ¿no? De todas maneras Por son... supuesto, y sabemos que habrá sentidos de la vida como persona, porque obviamente parece ser que la vida no tiene un sentido per se, pero se lo podemos atribuir y poder existir de alguna manera un poco menos pesada y triste. Sí, creo que algo de eso pasa en la peli justamente, ¿no? Ujú, Que, bueno, Adele, que es la más chica, ujú. está como medio perdida en sus proyectos y la otra chica creo que se llamaba Emma, si mal no recuerdo, que tiene como un propósito, ¿no? Como esta cuestión del arte. Claro, Y, claro, y ahí claro. aparece como esta simetría, esta cosa de que quizás Emma deja de admirar, ¿no? Ujú. Y ahí se pierde. Que Son, estaba desde el día uno, pero había tanto eros, había tanta piel y claro. tanta pasión que, bueno, lo dejaron para más adelante y bueno. Sí, sí creo que igual como decís, es muy difícil que un vínculo se sostenga solo con pasión. Y a Ujú. veces esa pasión es, digamos, es muy fuerte, pero aún así eh, es, se necesita un poco más, ¿no? Como, Me gusta una frase que pensé hace un tiempo, que en Cambiar hay una canción que es preciosa, que defiende el amor a primera vista, que se llama A Primera Vista, ¿no? sí, Eh, y es de Chico César. Es una canción preciosa donde dice, bueno, lo que defiende la canción es la vida es simple, me llegó una carta, la abrí, escuché a Prince, bailé, te vi, me enamoré. Punto, ¿no? Yo la suelo cantar, me parece una canción preciosa y las canciones defienden cosas que muchas veces los autores estamos de acuerdo un día al otro, no, pero no importa, la canción ya está escrita con esa emocionalidad, con eso que en nos portugués pasó. también. Está en portugués, sí, la original. Fue grabada por Aznar, muy, muy, Mm, muy preciosa. Y quiero cambiar ese amor a primera vista por intensidad a primera vista, porque me parece que lo que nos suele pegar es la intensidad a primera vista, ¿no? sí, Una exacto. especie de obsesión de repente, porque necesito conectar con lo que ese otro representa para mi psique. Es decir, Sí, que a veces tiene más que ver con una cuestión interna, ¿no? O proyectiva, ujú, lo que uno proyecta que cree que es el otro, ¿no? ujú, O la otra o el otro. Pero sí,
Sí, yo creo que es una cuestión más de intensidad que tiene su lado B, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo intenso está bueno porque te atraviesa por completo, digamos, te sacude. Pero bueno, hay vínculos donde eso tiene un lado B, que ahora se ve mucho con el tema de las redes, ¿no? También Ujú, como de toda la cuestión, digamos, de lo difícil que está vincularse en un contexto donde pareciera que todo está al alcance, que todo es posible, que todo es descartable. Y ujú. ahí es difícil, digamos, como lograr un vínculo que más o menos se sostenga con responsabilidad afectiva, con, digamos, códigos, como un vínculo sano, ¿no? Como Ujú, te ujú. quedaste ahí. No, me quedo pensando en infinidad en esto salen tantas flechas y podemos arrancar por un camino u otro. Por ejemplo, ¿qué serían vínculos sanos? Si se puede definir. Obviamente que primero lo que sería insano, ¿no? Hmm, Que lo tenemos, creo yo que claro. ya aprendimos. Y la dificultad que hay de ver esas banderas rojas a tiempo, ¿no? Y después también otra flecha que sale que es dependencia emocional o independencia emocional, que también habría que definirlo. Pero bueno, Sí, todo eso empieza a convivir que es algo y se muy... mezclan mucho todos estos conceptos, ¿no? Sí, que ahora le ponemos palabra. Quizás esto pasó siempre, Mm. ahora se escucha más, Y te porque hay, agrego uno más a a esto que ver, decís de las redes, de el la ghosting. cantidad, de la calidad, bueno, el Sí, ghosting, la ansiedad, uf, el sexo como es... ansiolítico, porque lo estamos usando como ansiolítico, porque está buenísimo, te relaja, quedás divino, todo bien. Bueno, pero El después hay un día, consumo ¿no? del Un día otro, después. claro, la línea que divide, estoy consumiendo tres edades o estoy compartiendo. Bueno, estamos en un momento histórico conviviendo con todo eso. Tenemos un montón de opciones con un clic, tenemos poco tiempo y ahí Sí, y estamos intentando adaptar nuestra psique que quizá durante décadas no tenía esta posibilidad de la vida virtual y aprendiendo. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es poner, quizá dentro de 10 años cambian tantos los ¿de qué vínculos estaremos como las hablando, no? tecnologías, ¿no? Porque la Sí, tecnología va muy adelante y nosotros corriendo detrás, viendo cómo adaptarnos. Porque no nos queda otra, es decir, el teléfono smartphone está. Las aplicaciones de cita hoy es la manera mayoritaria de conocerse. Está, si bien está todo más, hay más cantidad y parece, también hay una dificultad en encontrarnos de verdad. Sí. sí, son falsas redes para mí, ¿no? Más que Mm, conectarnos, porque hay tanto al alcance, que ujú, termina siendo casi limitante, ¿no? Como que creemos que estamos más libres o tenemos más posibilidades, pero al tener tanto para elegir, porque también cuesta resignar, ¿no? Estamos en una ujú, sociedad donde cuesta decir, bueno, elijo, porque también ujú, para estar en un vínculo, quizás monogámico, ¿no? Digamos, como ujú. de cierta fidelidad, digámosle, bueno, uno tiene que resignar ¿Qué estamos resignando? y es, Cantidad, sí, u otras experiencias, otras experiencias. explorar, Sí. em, pero cuesta, Dentro de cuesta. la monogamia, porque si tenemos las opciones que nombramos antes y logramos convivir con Sí, yo tengo eso. una mirada un poco, para mí, ¿no? Claramente, Ujú, el poliamor, cuando uno abre como esa puerta, a veces pasa que son relaciones quizás muy largas y bueno, y llega como una cosa un poco de la monotonía, ¿no? Como de, ujú, bueno, renovemos un poco. ujú, Ahí tiene quizás un aspecto distinto, pero muchas veces pasa que es la antesala de la separación, ¿no? Como ujú, el abrir a ver si con esto la salvamos y en ujú, realidad es como un no querer asumir que, bueno, quizás hay algo que se terminó. ujú, Obviamente que me parece que está mucho mejor eso, digamos, es más respetuoso que mandársela por atrás, ¿no? ujú. Eh,
Pero bueno, es un momento difícil para vincularse. Esto que decías de la dependencia, volviendo un poco a los vínculos, quizás ya sexoafectivos, digamos, más consolidados, Ujú, se da mucho entre, bueno, entre mujeres se da mucho, quizás, creo que bueno, heterosexualmente también, ujú, eh, pero hay una cuestión de roles, ¿no? Como de uno quizás que toma un rol más maternal, a veces pasa eso mm, entre mujeres y se pierde un poco la cuestión del erotismo, de la ujú. sensualidad, mucha cuestión de la codependencia, que también se habla bastante ahora, de querer salvar al otro. Y eso, bueno, va desdibujando también lo que se supone que es una pareja, ¿no? Em, ¿Y qué se supone bueno, que chao, me será, voy. no? No hay respuesta No hay concreta respuesta para eso. para todo el Pareja, mundo. ¿no? Además uno piensa Eh, la palabra y Me ¿qué? da un poco de reciprocidad Sí, que viene de tiene que ahí. haber, a ver, cuando uno mira los chats y uno escribió el 80% de los textos y el otro el 20%, me parece que Está eso medio ya hay alguien desbalanceado. que está dando mucho, hay algo del timing, hay algo de la intensidad un poco desequilibrada. El equilibrio es un problema. Sí, 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 porque además es muy difícil que dos personas se encuentren más o menos en la misma sintonía, ¿no? También hay Ujú, mucha... eh, andamos como con un escudo, ¿no? Como defendiéndonos, queriendo preservarnos del otro, del otro, justamente porque está siendo muy complicado salir, eh, digamos, sin magullones. Se me vino esa palabra que una vez me dijo ujú, mi tío. eh, me que gusta. es fácil, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir sin heridas, ¿no? Ujú, Eh, porque bueno, el amor tiene la contracara, ¿no? Que a veces es simplemente que se va desgastando el amor, que igual no es tan ujú, sencillo, que es el desamor, y a veces la contracara del amor puede ser el odio, ¿no? La maldad o ujú, las malas intenciones. ¿Qué ujú. hay? Hay de eso también. Y a veces, esto que decís de las banderas rojas, hay que cuidarse. La importancia de autocuidarnos entonces sería un aprendizaje. ¿Qué sería autocuidarnos, Maga? Bueno, esto que decíamos, obviamente que importa cuidar al otro, pero en el camino no perderse uno mismo, ¿no? Como quizás un poco retomando lo que escribí sobre la peli de la vida de Adele, no me acuerdo ahora cómo lo puse, pero el mensaje es que hay ciertas pasiones quizás ante las que hay que frenar, respirar y dejarlas ir. Ujú, Como, sobre todo cuando vienen acompañadas de este lado B, ¿no? De esta contracara que en ese punto la pasión a veces es un poco peligrosa, ujú, ¿no? Como es parte, esto que decíamos, es uno de los componentes del amor, pero bueno, obviamente que tiene que estar acompañado de una buena intención, de un respeto del otro. Creo que está, una cosa va de la mano de la otra, ¿no? El autocuidado de la mano del cuidado del otro, pero me parece que a veces personas quizás más empáticas, que se pierden ahí, ¿no? Algunos límites. Y bueno, también personas que quizás eh, no tan empáticas, más bien con cierto egoísmo, vamos a decir, ujú. que no piensan tanto quizás en qué le está pasando al otro. Me parece que ahí, bueno, esas combinaciones pueden ser un poco explosivas, que lamentablemente se dan bastante seguidos, como las dos caras, como las pilas, ¿no? Como la cuestión esta del magnetismo. Mm. No sé si quedó claro. Clarísimo, clarísimo. Yo sumaría esto de la gente que no sabe lo que quiere, cuando te dice que te quiere, ojo, está buenísimo, quizás un trabajo para toda la vida, preguntarnos por nuestros deseos, qué deseamos y cuáles son nuestras necesidades, poder separar una cosa de otra. Porque por Sí, ahí sabemos más cuidar al otro, hay mucho sobre eso, pero del sí, autocuidado creo que es una materia de pendiente, ¿no? Como introspección que nos demanda, ¿no? debería ser parte ¿cómo se dice?, de la currícula Ujú, escolar, como una materia. Son mm, contenidos que estaría buenísimo que estén, ¿no? Dentro mm, de lo que se nos enseña en la escuela, porque a veces uno sale después, y digo, no si las familias, no porque sea mi caso, sino no nos enseñan también de la cuestión de gestión de emociones. sí.
nada, es algo que después uno aprende un poco a los golpes, ¿no? Como, y tiene sus consecuencias. Estamos aprendiendo, seguiremos haciéndolo y Es vivir cuestionándonos también. y es un poco la vida. Gracias por escuchar este podcast que se hizo intenso, complejo y que obviamente no pretendía cerrar ninguna idea, sino abrir ideas, porque el tema era amplio. Es un libro abierto que seguirá después quizás en el tercero, ¿no? Como Seguramente. lo vamos En el a llevar tercero, para eso. ¿de qué hablaremos? Y vamos a seguir en la línea de los vínculos, pero ya más llevado al plano de las aplicaciones, ¿no? Que un Ujú. poco retomando lo primero que dijimos en este. Las apps, las Es, citas y el sexo en la época del consumo sexo inmediato. descartable. Ajá. Gracias por escucharnos. Hermoso. Nos vemos en el próximo episodio. Así será. Un beso.